Buenos días y bienvenidas a esta tercera de las jornadas sobre urbanismo y participación que estamos celebrando, que están organizadas, como sabéis, conjuntamente por la Iniciativa Ciudadana Imagina un Boulevard y el Ayuntamiento de Oviedo. Os cuento un poco el programa de esta mañana de sábado. Va a haber una primera parte dedicada a las experiencias de éxito en materia de participación ciudadana en otras comunidades autónomas, en otros ayuntamientos españoles. Tendremos un descanso a la mitad, son cuatro experiencias y vamos a tener un descanso a la mitad y luego después pues vamos a hacer como un pequeño resumen de conclusiones de lo que hemos visto en estos 3 días y esperamos terminar más o menos sobre la 1:30 o algo así. Bien, hoy yo creo que vamos a disfrutar, ¿no? La idea es pasarlo bien y ponernos un poco los dientes largos, viendo cómo en otros ayuntamientos pues el urbanismo participativo es una realidad. En el primer debate, el jueves pasado, alguien lanzaba un reto. El reto de pasar, bueno, pues de las ideas y de los proyectos genéricos, bajar la pelota al suelo y tocar tierra, ¿no? Por así decir. Y hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a ver cómo se puede, o sea, cómo es posible que todos estos proyectos, estas iniciativas que estamos intentando poner en marcha en Oviedo, en otros sitios son una realidad. Y además una realidad muy cercana, con herramientas y con recursos que también están aquí a nuestro alcance. Y para ello vamos a empezar hoy con una experiencia, en mi opinión, muy interesante y que ha sido pues una referencia, ¿no? Que ya es una referencia a nivel incluso internacional, de una nueva manera de hacer urbanismo, contando con la gente, con las necesidades de la gente y hecha por la gente. Y para contarnos esa experiencia, pues tenemos la suerte hoy de tener con nosotros a Ignacio Grábalos, que es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, máster en Investigación y Formación Avanzada en Arquitectura, y que también es profesor de Arquitectura Social y Expresión Gráfica, que asignatura, ¿no? Yo quisiera otra vez, ¿no?, volver a la escuela para estudiar esto, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Jorge en Zaragoza. Y bueno, Ignacio trabaja en un estudio de arquitectura que se llama Grábalos di Monte, junto con Patricia Di Monte, y son los creadores de un programa que, como os decía, es referencia nacional en España y en toda Europa, que se llama Esto no es un solar, y que va a ser, bueno, pues una de las cosas que nos va a contar hoy. Nosotros, que en nombre de la plataforma, queremos agradecerte especialmente pues tu disponibilidad y tu generosidad para estar hoy aquí. Sabemos que tienes un montón de trabajo precisamente en estos días y a pesar de ello pues has encontrado ahí un hueco para escaparte desde Zaragoza. Además, vamos, prácticamente nos dijiste que sí a la primera y eso nos agrada y te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación, muchas gracias a la plataforma Imagina un Boulevard y al Ayuntamiento de Oviedo por dejarme esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Porque para mí el placer es mío. Es una pena que tenga que ser una visita tan relámpago, pero bueno, la vida es así y nos tenemos que ajustar a sus tiempos, ¿no? Ha dicho Manolo en la presentación que doy una asignatura que se llama Arquitectura Social, y eso para cualquiera que lo oiga puede parecer una cosa absurda, porque ¿qué es la arquitectura? O sea, parece como una redundancia, ¿no?, tener que especificar qué es social. Lo que pasa es que yo creo que hemos llegado a un punto en que se ha perdido el sentido común, y entonces nos hemos dado cuenta que había que reforzar ese protagonismo que tiene el ser humano por delante de cualquier acto construido, ¿no? Y un poco eso es el espíritu de todas las actividades e intervenciones que quiero mostrar ahora. El programa Esto no es un solar es un programa que planteamos en Zaragoza para la intervención temporal en solares abandonados. Y una intervención temporal que tuviera carácter de espacio público.
Y esto, un poco lo que voy a hacer es contaros el proceso que hicimos en Zaragoza, cómo llegamos a él muy rápidamente, y si después o mientras en el transcurso de la conferencia queréis que me pare más en una parte o en otra, pues me interrumpís y yo encantado de profundizar más en un aspecto que otro, ¿no? ¿Cómo nació esta intención de intentar recuperar estos espacios abandonados que tiene la ciudad? Zaragoza está salpicada por muchísimos solares que estaban sucios, cerrados, abandonados, algunos privados, otros públicos. Entonces, nuestra primera idea fue, vamos a hacer un festival artístico. ¿Por qué? Pues porque, oye, lo del arte realmente no preocupa a nadie. Entonces, si te equivocas haciendo algo artístico, como es artístico, pues no pasa nada, desdramatizas un poco, y como los artistas pues son así, pues daba como tranquilidad a todo el mundo, ¿no? Pero eso fue una excusa para empezar a tirar una serie de tapias, de abrir una serie de solares en la ciudad y ver cómo reaccionaba la gente. Bueno, esta es una intervención de un danés que vino y planteó lo que él decía que era la célula de habitabilidad mínima, 1 metro cúbico. Él vive en un artefacto de estos, flotando por un canal, por allí, por los países nórdicos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues era una provocación, ¿no? Esta gente que estaba acostumbrada a los vecinos a pasear por allí, ver una tapia sucia, fea y demás, de repente, ¡pum!, se encontró que esa tapia había desaparecido y había nacido como un artefacto dentro, creó una expectativa, creó una reacción. Y lo que logramos es hacer esto en diferentes puntos del centro histórico de Zaragoza. El centro histórico de Zaragoza, digamos, es el centro romano, que veis allí como rodeado, es por aquí, ¿no?, por lo que eran las antiguas murallas. Y lo que pretendíamos era a ver si, activando ciertos puntos desperdigados estratégicamente por la trama urbana de Zaragoza, pues podíamos crear un recorrido que vinculara a todos ellos y crear nuevas conexiones temporales a nivel de un recorrido artístico, para que gente que estaba en barrios adyacentes pero no se comunicaba entre sí, pues pudiera como recorrer estas fronteras, ¿no? Porque en realidad el casco histórico está formado por 3 barrios que están muy próximos el uno al otro, pero cada uno tiene su carácter especial y hace que sean como impermeables el uno al otro. Y aunque ya no existen las murallas romanas, esas trazas invisibles sí que todavía permanecen un poco en la continuidad, ¿no? La idea era esta, intentar crear recorridos, y vimos pues que la gente realmente empezaba a realizar estos flujos. Y una de las intervenciones que hicimos desde el estudio, esta es una calle del centro histórico, esta es una de las muchas vallas que hay allí cerrando solares, que en principio, pues bueno, digamos, no aportaban nada a la trama urbana de la ciudad, ni a este recorrido en concreto. Fijaos que detrás de esa valla sí que parece que hay un árbol que se veía siempre ahí escondido, ¿no?, pero que no tenía ese protagonismo que podía tener. Entonces lo que decidimos fue tirar esa valla, a ver qué sucedía. Bien, pues esa valla al final lo que hizo fue permitir al espacio público expandirse hacia una zona interior de un solar que hasta entonces estaba allí escondido. Pusimos una serie de mobiliario urbano, unas colchonetas para que la gente pudiera entrar, una casa nido para que la gente pudiera dormir la siesta si quisiera. Y entonces fue como una primera prueba de saber qué pasaba cuando tú añadías a la ciudad un espacio urbano que no había sido planificado, de modo temporal, ¿no? Entonces, bueno, la gente entendió que un ciudadano, a través de su mirada, tiene la capacidad de cambiar muchas cosas, y lo que antes había sido un espacio residual, ahora podía convertirse pues en un espacio atractivo, de intercambio, en fin, de ocio, de lo que fuera, ¿no? Y ahora, después eso va evolucionando, y ese solar acabó el Festival de Arte y ya se quedó, llegó el ayuntamiento a un convenio con un bar que había cerca, y ahora es una terraza. No era este el objetivo era que siguiera teniendo un carácter público, no pudo ser, pero bueno, por lo menos ha empezado a activar zonas de una ciudad y de una calle que antes estaba como muy abandonada y ahora tenía como otros atractivos para poder vivirse, ¿no? Otra idea que quiero plantear es la de la reprogramación. ¿En qué sentido? Pues bueno, pensar que la ciudad del futuro no hay que construirla, sino que ya está construida, y lo que tenemos que hacer es todo eso que hemos sido capaces o hemos podido estar produciendo a lo largo de los años, pues ahora nos toca pues postproducirlo.
Es decir, no tiene sentido ya seguir construyendo, teniendo tantos espacios vacíos, tantos edificios vacíos, sino que habría que intervenir sobre lo que ya existe, dándole pues un carácter más social, más ambiental, más ecológico, más sociológico, y que cada uno de estos puntos vacíos son como espacios que te permiten reprogramar la ciudad. Es como si fuera, digamos, haciendo este símil, ¿no?, del hardware, que tú te encuentras puntos que, activándolos desde otro punto de vista, pues consigues revitalizar la ciudad. Un poco con esa idea de intentar reciclar las cosas que ya tienes y, a través de una mirada, convertirlas en algo mejor. A nosotros nos llamó el ayuntamiento para crear un plan de empleo, porque había llegado ya la crisis. Entonces nos dijeron, tenemos 50, 60 trabajadores parados, con riesgo de exclusión social, y tenemos que darles algún motivo pues para que trabajen, ¿no? Con lo cual, ese era el encargo. Nos dijeron, nosotros hemos pensado que lo que podéis hacer con ellos es que limpien solares. La limpieza de los solares es un deber del propietario de los solares. Pero en este caso el ayuntamiento tomaba una parte activa y lo que decía es, vamos a utilizar a parados pues para que hagan estos trabajos que los privados, por un motivo u otro, no lo hacen, no lo realizan. Claro, entonces nosotros dijimos, no puede ser que el ayuntamiento haga un esfuerzo con dinero público y con esfuerzo público para solucionar un problema que tendría que solucionar un propietario privado. Dijimos, vamos a hacer que, ya que el ayuntamiento interviene en estos casos, pues que tenga una reversión a la sociedad, y que eso que limpiamos no sea simplemente la limpieza de un solar privado, sino que pudiera ser temporalmente un espacio público ofrecido a la ciudad. Y esto, que nació como con una intención de tener una escala bastante doméstica y pequeña, fue creciendo hasta el final de este proceso, en que hemos logrado abrir 60.000 metros cuadrados nuevos de espacio público no planificado, no previsto por el urbanismo. Bien, nosotros llegábamos a un solar y lo que hacíamos era crear como una ficha de situaciones que había en la zona, qué equipamientos hay, qué tejido social, qué carencias, y después abrir como unos procesos de participación ciudadana, ¿no? Entendiendo que los ciudadanos son como los sensores de la ciudad, son los que mejor conocen su barrio, los que mejor conocen su realidad inmediata y, por tanto, los que mejor saben qué es lo que necesitan en su entorno, ¿no? Es muy fácil, y tiene sentido también, ¿para qué lo vamos a demonizar, ¿no?, pensar en la figura del arquitecto, que desde un despacho pues arroja una visión global sobre la ciudad, y es necesaria, cómo no. Pero después hay pequeñas regulaciones y pequeños ajustes que es necesario en el que intervenga el ciudadano para darle sentido a su entorno inmediato. Y entonces esto es una práctica que los arquitectos, por lo general, no hemos estado acostumbrados a hacerlo. Por lo general hemos escuchado poco a la gente, y yo creo que esto es una de las cosas que ya ha cambiado, ¿no? Ya la intervención arquitectónica no tiene sentido sin la implicación del ciudadano, del usuario. Tenemos que escuchar la voz, y así como yo creo que los arquitectos poco a poco hemos ido empapándonos de este requisito, pienso yo que los políticos empiezan a hacer lo mismo. No queda ya otro remedio, es imposible ya que vuelvan la mirada a otro lado, y es una manera de trabajar que tarde o temprano tiene que quedar instaurada así, ¿no? La gente quiere decidir hacia dónde quiere que vaya su ciudad. Bueno, son fichas diferentes que estuvimos haciendo de participación ciudadana, y en el primer año, que fue en el 2009, teníamos solares desperdigados por el casco histórico de Zaragoza, en el que cada uno cumplía una misión muy pequeñita, muy local. Pues uno quería una zona de juegos infantiles para los niños de ese barrio, otros querían una pequeña pista de baloncesto, petanca. Entonces, uno a uno solucionaban cuestiones concretas de la ciudad, pero entendiendo todos en su proximidad, creaban una red que daba una respuesta global a todo el barrio. Y después, esto tuvo tanto éxito que en el 2010 ya toda la ciudad quiso tener un solar. O sea, ellos veían, aquí funciona, la ciudad de Zaragoza está dividida en diferentes distritos, cada distrito está asignado a un concejal del partido que sea, con su junta de distritos, sus portavoces, asociaciones, colectivos, y entonces ellos vieron que el poder hacer una intervención temporal en un solar era como un experimento viable
que les podía permitir materializar como esos deseos que tienen los ciudadanos y que muchas veces no han encontrado la canalización suficiente para que se materializaran. Y entonces nos encontrábamos esto. Primer año, este es el centro histórico de Zaragoza, lo veis salpicado de numerosos vacíos, habían perdido, digamos, este carácter que tenía que tener la trama urbana, de tener calles continuas, de tener una densidad homogénea, pues estaba perforado por numerosos accidentes, huecos, solares vacíos. Y entonces a nosotros nos gustaba verlo pues, como si fuera un circuito eléctrico que tenía desconexiones. Estas desconexiones de la trama urbana lo que hacían era desconectar también la actividad que se generaba en esa calle. Y entonces nosotros lo que pensamos que igual esos pequeños huecos podrían servir para establecer nuevas conexiones a través de la intervención derivada de los procesos de participación ciudadana. Los huecos que nos encontrábamos eran pues como los que se pueden encontrar en cualquier centro histórico dejado de lado, como sucede en muchas de las ciudades, con solares sucios, problemas de salud, higiene, drogadicción, en fin, todo lo que podáis imaginar, ¿no? Y entonces empezamos con este primer solar que encontramos en una de las calles del centro histórico y empezamos a establecer de modo experimental, muy importante decir, sin miedo al fracaso, era una propuesta que podía salir bien o podía salir mal. Si salía bien, perfecto, maravillosos, todos contentos, pero si salía mal, pues bueno, era una nueva manera de ver el urbanismo, lo habíamos intentado, en tanto como lo apoyaba un plan de empleo, el primer objetivo, que era dar empleo a la gente, ya estaba cumplido y no teníamos como ese miedo a estrellarnos si fallábamos, ¿no? Pero, así como en el Festival de Arte cogimos y pusimos piezas que nadie nos había pedido en ese entorno, aquí lo que quisimos es decir ahora que sea la gente la que nos diga exactamente qué es lo que quiere hacer en esos huecos que tiene al lado de sus casas, ¿no? Y entonces hablamos con diferentes asociaciones, diferentes colectivos y nos dijeron pues, que lo que echaban en falta en el casco histórico eran espacios verdes, ¿no? Entonces nosotros no nos interesaba dar una respuesta así como muy concreta de quieren espacios verdes, pues ponemos espacios verdes, sino intentar que eso fuera una excusa para que pudiera servir como de un centro de gravedad en la que se juntara diferentes agentes del barrio que en condiciones normales no tienen ocasión de interaccionar. Entonces hicimos un pequeño jardín botánico, de modo pues que los abueletes iban allí a leer el periódico, al sol, tenían un espacio limpio, nuevo, diáfano, soleado. Los niños del colegio próximo iban allí pues a estudiar los tipos diferentes de plantaciones que había y entonces de este modo nos daba la sensación que empezaban a coincidir en un espacio niños, ancianos, madres, padres, y era como un modo de compartir su tiempo, sus pensamientos, su manera de estar, ¿no? Era también como una reivindicación romántica del espacio público. Ahora, bueno, ya sabemos que el espacio público se está desplazando hacia las redes, hacia el mundo virtual, pero todavía es necesario tener este marco físico, porque la gente necesitamos como encontrarnos con otros, rozarnos, discutir, ajustar un poco, encontrar cada uno su sitio en función del trato, ¿no? Y otra idea era que eran espacios temporales, vuelvo atrás, como veis, palets, reciclados. Esto era un espacio, un solar privado, llegamos a un convenio con el propietario, de modo que nos lo cedió para no sé, no recuerdo si eran 6 meses o un año, que cuando él quisiera volver a edificar, nosotros nos apartábamos, pero mientras había servido para una respuesta a esta situación intermedia de cuánto durará la crisis, y era como una oportunidad para dar una solución temporal. Nosotros, depende del tiempo en que nos cedían el solar, pues la actuación la hacíamos más potente o menos. En este caso intentamos que tuviera un lenguaje sin peso, ¿no? Que en un momento dado se pudiera retirar, se pudiera quitar, y lo intentamos dejar así neutro, pues para que pudiera ir creciendo de una manera. Es decir, nosotros lo que queríamos era plantear un inicio, un proceso, y que este solar ya a través de diferentes asociaciones y demás ya iría teniendo otras cosas, ¿no? Sí que dábamos una estética un poco que tuviera identidad, numeramos cada uno de los solares, pusimos aparcamientos de bicis para mejorar también las cuestiones de movilidad y demás, y lo dejamos
todo diáfano, y bueno, con el tiempo nos vamos encontrando estas cosas, ¿no? Pues que plantean ahí los vecinos un concurso de graffiti y te aparece ahí un coche fantasma donde antes no lo había, las fiestas del barrio se hacen allí, te aparece un corazón de vez en cuando, pero da la sensación que son espacios para que la gente se exprese y de manera espontánea, ¿no? Aquí hacen las fiestas, entonces, bueno, la valoración ya no es si este espacio es bonito, feo, no lo sé, no sabría cómo definirlo, pero es un espacio que se vive. Y entonces la belleza para nosotros es esa capacidad que tiene la arquitectura de aglutinar a gente y hacer que se encuentren y compartan cosas. Y esto tiene un efecto contagioso y entonces como empezó a funcionar bien ese solar, nos dieron el solar de al lado también y dijimos, bueno, pues vamos a potenciar este aspecto verde y vamos a plantar árboles. El ayuntamiento dijo, no plantéis árboles, pues porque psicológicamente el poner un elemento que arraiga al terreno parece ya que le das como un carácter de una intervención definitiva y esto tiene que ser una cuestión temporal. Bueno, no pasa nada, los apoyamos solo. Y entonces nos los dejaron, estos son el vivero del ayuntamiento, trajo los árboles con los cepellones, están ahí apoyados y el día que vayan a edificar, pues cogeremos y nos los llevaremos, ¿no? Y es muy importante en este sentido también la implicación que tuvo el ayuntamiento. Esto se hizo a través de una sociedad municipal, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que tomó el riesgo de creer en lo que unos ciudadanos le proponían e intentar ejecutarlo. Pero es muy importante la flexibilidad que tuvo todo el ayuntamiento en general con el programa. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos en plan estricto, este tipo de intervenciones es ilegal, lo veas por donde lo veas, porque estamos entrando en un solar público, en un solar privado, pero estamos pidiendo, por ejemplo, tomas eléctricas públicas para iluminarlo. Entonces, claro, tú vas al técnico municipal y te dice, ¿el solar es tuyo? No, pues ya te ponen la cruz. ¿La luz es privada? No. Entonces empiezas a incumplir todo. Pero llega esa visión del técnico global y generosa, y a veces muy difícil de localizar, en que entiende que el bien común y el bien social está por encima de un párrafo escrito y le hace ser flexible y le hace ver que aunque no pueda rellenar todas las cruces del cuestionario, pues puede tener sentido y bueno, como es una cosa temporal, pues tampoco asusta tanto, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que mostró el ayuntamiento fue básica para que nosotros pudiéramos plantear todos estos tipos de actuaciones, ¿no? Y tiene como esa parte lúdica de la ciudad, del hombre que quiere soñar y que propone cosas, y nosotros habíamos dejado una medianera desnuda porque nos gustaba que tuviera como esa presencia del tiempo que ha pasado y que se nota rastros de lo que allí hubo antes, de la gente que habitó y que transmite como que siempre ha habido una presencia humana detrás de esos muros, y un día nos la encontramos así, que se había convertido en un acuario y no sé, da la sensación que das como marcos para que la gente sueñe y se exprese y que va siendo eso que era un rincón sucio y al que nadie le quería dirigir la mirada, ahora la gente lo mira con otros ojos porque se esfuerza en imaginar esa ciudad del futuro que le gustaría. Pues bueno, pues no sé quién lo haría, pero alguien que está echando en falta que Zaragoza tenga mar o río o algo así, dibujado peces, ¿no? Y cada intervención, bueno, se fueron ampliando, cada una tiene un carácter muy concreto. Pues bueno, esto es una zona muy conflictiva de Zaragoza, que tiene con muchos problemas sociales, marginalidad, y aquí cada elemento que poníamos pues nos lo destrozaban al día siguiente. Pues bueno, aquí tuvimos que optar pues por hacer situaciones súper antivandálicas. Solo podíamos poner hormigón, no pudimos poner lo que nos pedía el cuerpo, pues que eran los juguetes con caucho, madera, pues porque nos los arrasaban. Pero bueno, intentamos dar esa visión pues infantil y lúdica a través de elementos que son como muy agresivos o muy potentes, como es el hormigón, pero indestructibles a su vez. Bien, y hay un apartado muy importante del programa, que es el intercambio. El intercambio en el sentido que un solar al final es como el cruce de muchas sensibilidades diferentes, ¿no? De un propietario que puede ser público o privado, de una administración que puede ser de un partido, de otro, de unos ciudadanos, de unos colectivos que a veces no van de la misma mano, que están enfrentados o no, pero al final todos tienen que llegar a un consenso de algo que quieren hacer. Y este esfuerzo por llegar a acuerdos, pues
con todas las dificultades y problemas que conlleva, al final hace que el resultado posible sea consistente. Pues porque ha pasado por muchos ojos, por muchas miradas y por muchas opiniones, ¿no? Y a la vez, en clave social, bueno, este es Sáenz de Oiza, que es un arquitecto muy prestigioso, muy bueno, que ya no vive, ¿no?, de Madrid, en que él explicaba que la ciudad tenía una cosa característica que la diferenciaba de cualquier otro entorno, y es que ofrecía a los ciudadanos la capacidad de construirse a sí mismos, ¿no? Entonces, viene a decir, él citaba a un poeta, ¿no?, que el ciudadano nace de un modo, pero a medida que empieza a encontrarse a gente diversa a él y que piensa de otro modo o que le plantea otras cosas, va construyendo su personalidad. Y esa era, digamos, la idea que queríamos que tenía que subyacer en el espacio público, era dar la capacidad para encontrarte cosas imprevistas e inimaginables. Y eso solo lo puede ofrecer la ciudad, ¿no? Y entonces, a través de diferentes procesos, empezamos a testar los deseos de la gente, cómo queríamos hacerlo. Y esto de los procesos de participación ciudadana, pues que lo hicimos, nosotros lo tuvimos que hacer desde el estudio, con pocos medios, no teníamos apoyo sociológico, no teníamos apoyo de técnicos concretos de participación, con lo cual, bueno, era prueba-error, ¿no?, intentar un poco poner el sentido común, porque se daban cuestiones como solares que íbamos a intervenir allí, planteábamos sesiones de participación ciudadana, venían 100 personas y allí tenías como un sentir colectivo de lo que querían para la ciudad, pero después había otros sectores que no eran capaces de aglutinar a gente, o no éramos capaces nosotros, ¿no? Y te encontrabas que venían 3 personas y les preguntabas, ¿qué quieres hacer en este solar? Y te decían, quiero 3 plazas de aparcamiento. Claro, ¿hasta qué punto, cuál es el límite que separa la obsesión particular con el deseo colectivo que mejora una ciudad? Bueno, pues empezamos a intentar llegar a ese equilibrio de manera empírica, pues porque nosotros no teníamos en un inicio pues esas herramientas para poder canalizar bien un proceso de participación ciudadana y poder establecerlo, ¿no? Y dentro de este proceso de construcción de la ciudad había una parte muy importante que eran estos operarios que estaban, como he dicho, en riesgo de exclusión social y que eran los que iban a construir pues todos estos espacios públicos, ¿no? Y la cuestión principal era pues intentar que la gente ilusionara a todos, ¿no? Primero a los ciudadanos, porque se iban a construir cosas que ellos demandaban, pero también a ellos, ¿no?, a los que tenían que trabajar. Entonces hicimos como una especie de juego de poner unas camisetas para que fueran muy identificados, que tenían una serie de mensajes y según cómo estuvieran ordenados, pues podían crear mensajes azarosos diferentes, ¿no? Pero al final, ¿qué pasaba? Que esta gente que trabajaba allí, que tenía esta camiseta muy concreta, los ciudadanos los detectaban como los constructores de sus sueños, ¿no? Y entonces daba la sensación que cuando tú veías a estos de la camiseta eran como como la gente que ejecutaba materialmente todo eso que tú habías sido capaz de soñar. Y nos daba la sensación que se cerraba ese círculo de que el ayuntamiento había confiado en una iniciativa, unos ciudadanos se habían involucrado y habían dedicado su tiempo, y al final también incluso los que ejecutaban cerraban el círculo de complicidad urbana, ¿no? Bueno, más solares que hicimos, pues aquí hicimos un huerto, de manera que lo mismo lo gestiona el centro de ancianos que hay al lado, pero también van allí los del colegio público cercano, hacen sus experimentos, sus trabajos, aprenden de la naturaleza y en momentos concretos pues cogen y coinciden todos allí, con lo cual vuelve a ser como un espacio de interconexión que al final lo que hace es que crea como más vínculos entre vecinos y crea un espacio más cohesionado, un barrio más cohesionado y por tanto más seguro. Empiezan a conocerse todos, ¿no?, y a tener más relaciones, vuelven a ser intervenciones hechas con madera, como muy baratas, es la madera más barata que existe, es sin tratar, seguro que a los 3 años empezará ya a agrietarse, pero bueno, esto es una situación temporal, ¿no? Y cogimos también, reciclamos 2 contenedores de obra pues para crear como pequeñas aulas para que los niños pudieran tener las clases, los abueletes guardan ahí las herramientas, bueno, va funcionando. También el huerto es una excusa para que de vez en cuando la gente organice allí comidas, meriendas.
y tenga espacios para encontrarse, ¿no? Que la ciudad, por lo menos en el centro histórico de Zaragoza, tampoco tiene tantos, no les da estos mecanismos. Este mecanismo de permitirle a un ciudadano elegir lo que quiere hacer y hasta cierto punto improvisar, ¿no? Y esta era una imagen que a nosotros nos gusta mucho porque el programa trascendió, vino Televisión Española a filmarlo y al final el protagonista era el vecino Florencio, ¿no? Que era el que gestiona todo el huerto y demás, y él estaba como muy orgulloso de todo lo que había podido hacer y no era para menos. Era un jubilado que se había atrevido a soñar que allí, donde solo había basura, podía crecer un huerto. Pues bueno, eso es lo que queríamos y lo que nos emociona del trabajo, ¿no? Bueno, diferentes sistemas de cómo cerrar estos espacios. Y después hay otra historia que son la importancia de las pequeñas emociones, en el sentido que un solar a veces es una intervención mínima. Este que os voy a enseñar son 120 metros cuadrados y costó 2.400 euros. Era un solar enfrente de otro centro de mayores en el que llevaban toda su vida exigiendo una pista de petanca. La pista de petanca es esta. Es fue limpiar el solar, allanarlo, delimitar la pista y ya está, ¿no? Bueno, esto es muy poca cosa, es muy poco esfuerzo, pero es lo suficiente para que estos jubilados del centro todas las mañanas saben que tienen ahí una cita a las 10:30, se juntan y para ellos es como, no sé, como un rayo de luz en sus vidas. Su vida suele ser muy monótona y este espacio, por pequeño esfuerzo, les da esa oportunidad de ampliar sus actividades, ¿no? Están jugando y después aparecen, volvemos a dejar las paredes blancas solo con el número. Yo no sé quién fue esto, pero hubo alguien que empezó a poner como hormigas gigantes y son como, te permite que la gente desarrolle esas ficciones y esa manera de imaginar la ciudad de un modo surrealista, pero que este tipo de espacios lo permiten. Nosotros no hemos puesto nunca prohibido fijar carteles. Oye, que la gente haga, ya se irá ajustando. Seguro que hay actuaciones mejores y peores, ¿no? Pero por lo menos tiene esa posibilidad. Y otra cuestión es como la incertidumbre. Nosotros proponemos cosas y después la sociedad se empeña en hacer otras. Pero bueno, esto yo creo que es inherente a la condición humana, que no nos gusta que nos digan muy bien lo que tenemos que hacer y que siempre tenemos esa capacidad de hacer otras cosas. Yo no sé quién inventó este rallador de queso, pero hubo una persona que se le ocurrió que podía ser una lámpara. Pues esto es lo que queríamos que provocara las intervenciones, ¿no? O esta intervención artística. O sea, esta es genial. ¿Por qué? Pues porque demuestra que la voluntad humana está muy por encima de cualquier obstáculo que ponga la naturaleza o quien sea. Estos, supongo que es una intervención artística. Quisieron jugar a fútbol, daba igual que estuviera el campo inclinado, que hubiera árboles en medio, ya cambiarán las reglas, pero lo importante es que la obsesión y la imaginación humana están muy por encima de cualquiera de los límites que nos puedan poner. Bueno, las cuestiones del nombre, de esto no es un solar, tenían como referencias a intentar decir, oye, esto míralo con otros ojos, no es lo que parece de verdad, atrévete a proponer nuevas cosas, ¿no? Y esto es una plaza que estaba en el centro histórico también de Zaragoza, con esa pequeña parcela que se ve que estaba por construir, y nos pidieron que hiciéramos un espacio infantil. Bueno, pues hicimos un espacio infantil así como un poco con imagen lunar, de manera que se desligara mucho de las leyes de la ciudad para que se viera que era otra cosa, pero después la gente lo utiliza para bailar tango. Entonces, ese tipo de cosas son los que a nosotros nos hacen ver que bueno, que tú propones cosas poco definidas, pero la gente ya se encargará de darle el carácter que quiera, no determinar en exceso los usos. O lo mismo que este pequeño solar, que hicimos una cancha de baloncesto. Esto tiene mucha actividad, dio solución a muchos jóvenes que no tenían espacio para jugar, pero todo hay que decirlo, también creó muchos dolores, muchos quebraderos de cabeza y muchas molestias a los vecinos que vivían en los edificios de al lado, ¿no? Entonces hemos tenido que llegar a consensuar unos horarios, porque realmente en esta medianera allí hay un edificio en el que vive gente, ¿no? Hemos tenido que poner redes para que los pelotazos no retumbaran. Es decir, no siempre esto es un cuento de hadas, tiene sus inconvenientes, sus problemas, pero bueno, para eso están las personas, pues para llegar a acuerdos y ajustar un poco estos inconvenientes que pueden ir surgiendo, ¿no? Y si en el futuro detectamos que este solar y esta intervención crea más problemas que beneficios, pues bueno,
ya reaccionaremos y cambiaremos los usos. Y esto que estaba pensado para jugar a baloncesto, como no, hacen allí, nos enteramos por el periódico, ¿no?, los campeonatos de hockey, que no hay en Zaragoza pistas para los demás, ¿no? Otra de las cuestiones era imaginar cómo sería la ciudad del futuro. Y entonces lo que hicimos fue un concurso infantil en el que participaron todos los colegios públicos de la zona en este solar que existía allí, pues para que la gente imaginara, para la gente no, los niños imaginaran cómo querían ver su ciudad. Bueno, hubo un concurso, participaron muchos niños, el proceso fue lo importante, al final, bueno, ganaron unos, porque solo se podía construir unos, que habían propuesto allí hacer como el Teatro de la Buena Suerte, que era un anfiteatro con forma de trébol. Bueno, nosotros les ayudamos un poco a desarrollar esto. Los operarios empezaron, pues como en las clases de trabajos manuales. Nosotros, al ser un programa con poco dinero, teníamos que construirnos todo, no podíamos comprar ni mobiliario, ni bancos, ni farolas, pues bueno, todo lo que fueran capaces de hacer estos es lo que se haría, y llegaron a un nivel que yo creo que está bastante bien, ¿no? Así, con estas imágenes de hojas por el suelo, el trébol de escenario, después lo utilizan para concursos de grafitis, lo van pintando. Bueno, esta está repetida. Y tienen como esta plaza que al final ha venido pues de esa capacidad que han tenido varios niños de imaginar cómo querían el espacio, pero yo creo que se les transmitió a todos que tenían que tener el coraje de aquello que querían, fueran capaces de proponerlo, que algún día se les escucharía, y de hecho se construyó eso, ¿no? Bueno, paso rápido, en el lugar, esto... Bueno, esto se extendió y en el 2010 ya cada barrio de la ciudad quiso tener un solar, quiso tener una oportunidad de intervenir, y entonces se perdió esa condición de continuidad entre los pequeños solares y fueron solares. Claro, si tú a un barrio le dices, ¿qué solar me propones tú para que yo intervenga? Te dan el más grande, lógicamente, ¿no? Entonces se amplió la escala, tuvo como un carácter más paisajístico, y este, por ejemplo, es un solar alrededor a las riberas del río Ebro, que había sido puesto en valor por la Expo 2008, pero todavía quedaban zonas que habían quedado así como desestructuradas. Y entonces lo que propusimos, los vecinos nos dijeron pues que querían tener como 3 ámbitos para estar, para deportes, infantil, bueno, creamos 3 plazas, y siempre tomas pequeños riesgos, ¿no? Pequeños riesgos que son intrascendentes, pero en Zaragoza jamás nadie se había puesto a tomar el sol al lado del río. El río era como un elemento muy ajeno a la ciudad. Dijimos, bueno, vamos a poner hamacas para ver si la gente quiere realmente estar allí, ¿no?, cerca de ese elemento tan importante que podía no haber funcionado, pero sin embargo el hecho es que está lleno de gente siempre, de estudiantes que van ahí a tomar el sol, y bueno, te da la sensación que has logrado aproximar a los ciudadanos a un elemento importantísimo de la ciudad como es el río. Y después se dan también cuestiones. Bueno, estas son como diferentes de las zonas, ¿no? Bueno, todo árboles que nos daba el ayuntamiento, que este tipo de mobiliario, de intervención, lo estuvimos consensuando mucho con la gente, y claro, esto es muy tentador, poner unas hamacas blancas en un espacio público, ¿cuánto nos iban a durar? Porque parece que exige ya una pintada, ¿no?, al día siguiente de ponerlas. Pues bueno, para nuestra sorpresa, ha pasado un año y no hemos tenido ninguna pintada. Pues supongo yo que la gente también ha entendido ese espacio casi como suyo, le han preguntado qué quería, han propuesto, y bueno, sin ser un espacio enteramente suyo, un poco sí que lo consideran así. Las maderas, obviamente, ha pasado el tiempo, ya no están así, pero no ha habido actos vandálicos. Puede haberlos en cualquier momento, ¿no? Pero yo creo que también es otra de las cuestiones que, en el momento en que haces que las propuestas nazcan del ciudadano, te garantizas que tengan pues cierto cuidado, ¿no? Bueno, diferentes espacios, pues que de aproximarse al río, esto era otro solar, ellos querían hacer aquí las fiestas vecinales, hay espacios como de sombra para los puestos que ponen ellos, pero el resto del año también tenía que servir como espacio público. Otro espacio, este lo pusimos al lado de una asociación, nos pedía una pista de baloncesto, pero pusimos también otros 2 pequeñas zonas con 2 texturas diferentes, pensando que no íbamos a pensar qué uso iba a tener. El del baloncesto era obvio, pero los otros no, que ya serían los niños y los jóvenes de por ahí los que sabrían cómo utilizarlo, ¿no? Bueno, pues esto está al lado de una vía muy traficada. Pusimos estos palets verticales como vallas, un poco para dar un sentido de seguridad y de alejarte del tráfico,
que por la noche se ilumina y tiene un sentido paisajístico. Y bueno, yo creo que la clave es también, antes de hacer algo, buscar el posible usuario. Aquí teníamos una asociación, teníamos unos colectivos que querían usarlo y este solar se usa todos los días. Todos los días por la tarde vas y hay gente jugando a baloncesto y, bueno, oye, has podido reconvertir una situación inicial negativa en una oferta a un ciudadano, a unos ciudadanos. Bueno, esta es la versión. Siempre intentamos que tengan, no sé si sale aquí, no se ven, bueno, que tengan también como algún aspecto cuidado artístico que aporte algo a la ciudad más allá, ¿no? Después hay otra serie de espacios de las zonas de la ciudad que han crecido y que se han quedado sin equipamientos, pues por la crisis, pues bueno, es tan fácil como darles un espacio deportivo o un espacio verde que no tienen. Vas intentando solucionar poco a poco las carencias de la ciudad. O estos huertos, pues que está en conexión con un ámbito, con las afueras de la ciudad, con un ámbito más rural. Entonces, bueno, son unos espacios que, más allá de crear huertos colectivos, lo que plantea son espacios de socialización y de encuentro, ¿no? No es tan importante el que cada uno tenga su propio huerto, sino que llegan los fines de semana y mientras los usuarios cuidan el huerto, los críos hacen allí los deberes o juegan y después comen juntos, y entonces te sirve como para dar unión a todo esto. Bueno, os enseño fotos. Bueno, estos eran los inicios, cuando todavía no habían nacido, la vegetación, este intento de que los elementos dialogaran con el contexto, estos hierros que parecían como las cañas del huerto. Bueno, voy pasando diferentes, ¿no? Espacios que nos van, cada uno tiene su carácter, intentamos recoger espacios que antes, pues como decía, ¿no?, que servían solo para aparcar una serie de coches y que esta era como la entrada principal de uno de los barrios y lo convertimos en una plaza que ellos querían, pues los vecinos, para hacer actividades y demás. Y entonces, bueno, intentamos eso, ¿no?, que las farolas son autoconstruidas, que fueran como flores que iluminaban una parte de la ciudad. Los bancos de césped artificial, así como una imagen surrealista, ¿no?, que emergían del cemento y que al final te hacían, y esta pérgola que realmente no da mucha sombra, pero que te hace como estar atento a cuestiones de la ciudad en las que antes no pasaban inadvertidas, ¿no? Pues estas, cuando hace mucho sol, brillan mucho, cuando está nublado cogen ese tono plomizo del cielo y, bueno, vas dando respuestas, ¿no? Voy a acabar con esto, con este último, porque así ya, si tenéis alguna cuestión, yo creo que es mejor el debate que pueda haber, ¿no? Bueno, cada uno intentamos también que tenga, a nosotros nos gusta que las ciudades tengan como sentidos narrativos, ¿no? Y entonces esto era un solar que estaba entre un centro de enfermos de Alzheimer y un centro infantil. Y entonces pensamos, claro, que la excusa que teníamos buena para dar una historia a la ciudad era trabajar sobre la memoria. Los ancianos enfermos de Alzheimer empezaban a perder los recuerdos, pero sin embargo los niños empezaban a adquirirlos y era como un punto de coincidencia, de encuentro de dos situaciones, de dos maneras muy diversas, y dijimos, bueno, pues estaría bien este punto que está centrado entre esas dos situaciones, que trabajara sobre eso, ¿no? Bueno, pues estuvimos trabajando con los técnicos del centro de Alzheimer, nos dijeron de hacer como recorridos circulares y continuos, pues para que se sintieran seguros ellos, pero que fueran teniendo ejercicios para memorizar. Reciclamos señales de tráfico en que tenían que resolver y memorizar ciertas cuestiones que después dejamos una pizarra allí, pues para que la realizaran, ¿no? Pero eso también lo podían realizar los alumnos de infantil, que empezaban a aprender cómo se llamaba una manzana, un no sé qué, bueno. Y entonces era esa cuestión, ¿no?, de intentar materializar cuestiones que daban sentido por un motivo o por otro al entorno del barrio. Las medianeras intentamos que recuperaran esa memoria de lo que había. Donde había una cocina pusimos unos pictogramas, unas mesas dibujadas en las medianeras, pero que después salieron al espacio público y la pudieron utilizar los vecinos. Bueno, estas son las señales, las pizarras. Y bueno, después ya lo que hicimos fue crear una serie de actividades, de festivales de cine al aire libre, de danza contemporánea, que dieran un poco actividad a todas estas historias, festivales de danza, de graffiti, de intervenciones de performance, en fin, han tenido como muchas actividades.
y ahora cada vez que utilizan alguna actividad o algún festival, siempre tienden a hacerlo en los solares, porque creen que es un buen momento, ¿no? Bueno, pues acabo ya con esta imagen, que para nosotros es siempre como muy lírica, ¿no? Que en un momento, esto fue una proyección, la primera proyección de cine que hicimos en un solar, que pasó de ser una medianera anónima, de repente como abrir una ventana al mundo, que era el cine, pero que para nosotros representaba muy bien como esa manera en que un solar puede ser una manera de abrir una puerta a los ciudadanos. Esto es todo. Gracias. Bueno, si queréis comentar algo, tenéis alguna duda, yo estoy disponible. En Rubí estamos empezando con una experiencia inspirada en la vuestra, ojalá tengamos tanta suerte, pero nos surge un problema que en el momento, o sea, de momento lo hemos intentado dejar de banda, ¿no? En usos como por ejemplo los huertos urbanos o esa pista de baloncesto que había que regular los horarios de uso y todo esto. En estos casos, ¿quién se hace cargo de abrir, cerrar los espacios? Bueno, ¿quién organiza? ¿Es el ayuntamiento? ¿Son los propios vecinos? ¿Alguna entidad? Pues eso depende de los usos y los solares. Pues por ejemplo, el campo de baloncesto, allí al lado tenemos una casa de la juventud. Ahí tiene las llaves, hay un horario y el que quiere va, las coge y lo regulan así. Los huertos, los mismos vecinos. Los vecinos tienen un representante allí en el centro de mayores que tiene las llaves, tiene unos horarios y se autoorganizan ellos. La idea, yo creo que lo ideal es intentar no complicarle la vida al ayuntamiento. Si una serie de vecinos puede organizarse, la manera en que se estructura los usos, los horarios y demás, si no le creas ningún conflicto al ayuntamiento, mejor que mejor. Los huertos, nosotros la verdad es que nos hemos encontrado. Nosotros trabajamos con las juntas de distrito, que yo creo que son un elemento clave para nuestro trabajo. En Zaragoza, cada distrito, ya os he comentado antes, está al cargo de un concejal y esa junta aglutina asociaciones, colectivos y todo esto, ¿no? Y entonces, en los huertos siempre nos hemos encontrado ya pues que se habían organizado ellos mismos, había una lista de espera de ciudadanos que querían tener huertos, se hacen sorteos, se toca y se organizan ellos, tienen sus propias reglas y ahí el ayuntamiento ya se olvida. Sabe que cada X años se renuevan los alquileres de los huertos para que vaya rotando y lo tengan. Y más allá de eso no se preocupa. Aquí el problema realmente, más que la gestión, yo creo que es el mantenimiento. Al final son 60.000 metros cuadrados nuevos que hemos dado de trabajo a los técnicos municipales, de mantener espacios verdes, de limpiar. Y claro, eso está muy bien tenerlos, pero cuesta mucho también mantenerlos. Y uno de los problemas que hemos tenido con algunos de los solares es que se ha dejado de mantener, que ese es el problema. Y cuando el propietario pide que le devolvamos el terreno, ¿qué pasa? Que se le devuelve. ¿Y qué pasa cuando los jóvenes se quedan sin la pista de baloncesto? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, ¿eh? Sí. Esto es, digamos, esta tarea de comunicación y de convencer a la gente, que seguramente es la más dura, ¿no? ¿Cuál es el miedo de un propietario privado? En el 2009 fueron casi todos privados, en el resto de los años han sido siempre solares públicos que hemos hecho, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión? Es crear un contrato en el que el propietario privado te cede su solar para el tiempo que se conviene y cuando expira, pues ya está. O sea, tú has quitado, o sea, el que esté acostumbrado a jugar a baloncesto allí y a los 2 años vea que se le quita la pista de baloncesto, dirá, me he quedado sin pista de baloncesto. Pero también puede pensar, he estado 2 años pudiendo jugar a baloncesto. Entonces, bueno, eso está muy claro y toda la gente que interviene lo tiene clarísimo, que cuando es un propietario privado, e intentamos que no suceda nunca que sea un propietario privado, si podemos hacer solares públicos es mejor, que quede muy claro que la propiedad es privada y que llegará un momento, cuando se acabe el convenio, que retornará a él. Esto es como dar una solución al mientras tanto, ¿eh?
Esta no es la solución buena, porque en un solar público la gente lo que quiere es el equipamiento público que va destinado, que es lo... Pero como es imposible, pues tenemos que dar como una respuesta que no es perfecta, pero es mejor que no hacer nada. Los convenios con los propietarios, a ver, eso lo lleva el sector jurídico de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, pero bueno, básicamente es pensar qué disponibilidad de terreno tiene el propietario. Es decir, hay propietarios que dicen, yo te garantizo que en los próximos 6 meses no lo voy a necesitar. Otros te dicen, en 2 años seguro que... Entonces, coges regulas jurídicamente un convenio en que se establece qué tiempo mínimo está obligado el propietario a cedértelo, y es el ayuntamiento el que se encarga de la limpieza, del mantenimiento, del seguro de responsabilidad civil de todo lo que suceda en ese solar. Detalles concretos del convenio yo ahora no te puedo decir, porque lo lleva... No, a ver, el propietario privado tiene la obligación de mantener en condiciones limpias, higiénicas y vallados los solares. ¿Qué le dice el ayuntamiento? Normalmente no lo hacen los privados, este mantenimiento al que están obligados. Te voy a liberar de limpiarlo y mantenerlo porque lo voy a hacer yo, pero a cambio tú me lo cedes. Entonces es como un propietario privado tiene ahí preferirá tener un solar bien mantenido y con uso que un solar lleno de bolsas de basura, de excrementos, de desperdicios. Entonces, bueno, yo creo que para el propietario privado solo tiene ventajas. Le liberas de cargas que no tiene que... Y tienes el compromiso de que cuando lo necesite te lo devuelven, ¿no? No tuvieron ningún beneficio más allá de liberarles de la carga de mantenimiento, limpieza y vallado. Fue lo único. Pero bueno, seguro que existen estrategias para incentivar que los propietarios privados cedan su... Ahora, lo ideal, como no, es que actuar en solares públicos. Yo no sé exactamente por vuestro barrio si hay solares de equipamientos públicos disponibles o no. En el casco histórico nosotros tuvimos que hacerlo con privados porque no teníamos suelo público en el que intervenir, pero la lógica casi invita a que, ya que es una inversión pública, sea en suelo público, ¿no? Es una consulta trasladable tanto a lo que pueda ser el proyecto de intervención como quizá vuestro propio desarrollo como gabinete de arquitectura o como docente en cuanto a la arquitectura social. A la hora de esa investigación sociológica de captación de la cual aludes no teníais medios suficientes, no se puso en contacto, no se pusieron los medios a disposición a nivel municipal, no se pudo encajar dentro de lo que pudiera ser colaboraciones de entidades externas para llevar a cabo a lo mejor algo más allá de lo que yo he podido observar de una colaboración a través de la web, algunos autocuestionarios o la utilización de las cuentas de distrito. Pregunto. No, la verdad es que teníamos medios muy limitados, muy reducidos. Sí que teníamos ayudas de trabajadores sociales que nos ayudaban o sea, servían como intermediarios con según qué tipo de sectores sociales, ¿no? Pero no tuvimos la fortuna de poder contar con gente que se dedicara profesionalmente a esto. Nos lo tuvimos que inventar un poco sobre la marcha, ¿no? En lo que pueda ser vuestro desarrollo habitual, ¿no? Dentro de lo que es fuera es que, parte de los proyectos. Es decir. Yo es que los procesos de participación ciudadana veo que es como una cosa complejísima. Necesita especialistas que sepan hacerlo para que no se quede en un barniz o en un baño decir he hablado con la gente. Y son procesos largos, costosos y... Estás hablando de 20, 30 barrios, estás hablando de grupos de discusión, estás hablando de encuestas, alcanzar a población a la que no va a llegar la Junta de Distrito. Sí. Por eso me parece que falta ahí, ¿no? Quizá. Sí, nosotros, a ver, con los medios que tenemos intentamos llegar a todos los que podemos, ¿no? Hablamos con colegios, con asociaciones, colectivos. ¿Que se nos quedará alguien por el camino? Seguro. También es verdad que el programa Esto no es un solar tiene ya tanta repercusión que el que quiere contactar con nosotros nos encuentra. Y de hecho, muchos de los solares hemos tenido como llamadas de ciudadanos concretos. Oye, que es que yo creo que falta un foco en ese solar. O incluso, cuando viene un ciudadano y se nos queja, lo que decimos es decir, ven, quéjate, pero dame una propuesta.
Pues claro, quejarse está muy bien, pero está mejor si encima de quejarte propones yo haría esto para mejorarlo, ¿no? Pero bueno, que tienes razón. Mi segunda consulta. Esto estaba vinculado con un plan de empleo. Empezó así. Sí, el Los primer planes año. de empleo tienen una fuente de financiación. Sí. Una vez que se agota, no sé qué perspectivas de futuro, si ha habido alguna discontinuidad al respecto. Ha habido discontinuidad en el 2010, ya el ayuntamiento no tenía dinero y entonces no planteó el plan de empleo, hizo solo un solar, pues por decir, mantenemos esta idea pero efectivamente esto se articula bien cuando se incardina a un plan de empleo. Los últimos solares los han hecho empresas de reinserción social, pues que también tiene siempre ese carácter social, ¿no? Pero estamos muy pendientes y sin ellos no podemos hacer nada, ¿no? Comentabas efectivamente la complejidad que tienen todos estos procesos de participación ciudadana, que lógicamente se necesitan especialistas que yo creo que hagan de intermediarios entre la ciudadanía y la administración pública, ¿no? Como es vuestro caso. Yo estoy convencida de que el reto futuro a partir de ahora es crear metodologías de trabajo que canalicen, ¿no?, todos estos procesos, ¿no? Quería preguntarte un poco por vuestra metodología. ¿Tenéis una única y que flexible que vais aplicando luego a cada tipo de solar? ¿Es diferente para cada caso? ¿Cómo...? No, es muy básica, ¿eh? O sea, nosotros lo que hacemos, pues aparte de un primer estudio urbano, equipamientos, cuestiones relativas con la realidad urbana, con la realidad social, con los datos que podemos ir cogiendo, ¿no? Y después con los procesos de participación a través de las juntas, colectivos, colegios, y entonces con todo eso reunimos una información que intentamos destilar mediante el sentido común, básicamente. No tenemos una metodología precisa y demás. Lo que sí que estamos haciendo ahora, y estamos trabajando en ello, que nos parece que es muy importante, es en la diagnosis y valoración de las intervenciones que hemos hecho. Es decir, el que sea temporal, la ventaja que tiene es que te da tiempo de reaccionar. Si tú metes la pata en algo, tienes la posibilidad. Entonces, es muy importante establecer un diagnóstico de si funciona bien una cosa o no. ¿Cuántos la utilizan? ¿Cómo se utiliza? Y estamos haciendo como una base de datos, nos está ayudando gente ya más especialista en estas cosas, para poder diagnosticar qué actuaciones funcionan bien y cuáles no. Porque esa es una de las propuestas que hacemos. Si nos equivocamos, que nos podemos equivocar, que por lo menos no dure el error 20 años. Al año siguiente lo cambiamos, lo modificamos si podemos, ¿no? ¿Qué perfil tienen esos especialistas, que son sociólogos? Sociólogos. Sí. Vale, gracias. Una cosa, lo que he hecho un poco de falta en este proceso de Esto no es un solar es en el ámbito de, bueno, sí ha habido un proceso de participación ciudadana en cuanto a ideas, pero no en cuanto a la propia construcción de la idea. Es decir, vale, muy bien, el objetivo era un plan de empleo financiado por el ayuntamiento, pero el ciudadano, más allá de los huertos sociales, no ha pintado nada en el proceso de construcción de la propia idea. ¿Por qué? Es decir, no se planteó, la gente no participaba. ¿Cuál ha sido el motivo de que los chicos de la cancha de básquet no han intervenido en la propia construcción dentro de lo posible de esa propia cancha, ¿no? Sí, en eso tienes razón. Os he enseñado el caso de Zaragoza. Hemos intervenido en Bolonia, en Roma, en diferentes ciudades en las que sí que se han establecido procesos de autoconstrucción. Yo creo que es el cauce para que el ciudadano sienta suyo ese espacio. Sí. No, es algo que el ayuntamiento me coloca ahí, yo lo utilizo y punto, ¿no? Y no tiene sentido, ¿no? Sí, esto... lo que pasa es que con el tiempo el problema es que os voy a enseñar muy rápidamente. Esto es Roma, por ejemplo, es un parque que hicieron, os lo paso rapidísimamente, los ciudadanos. No está respondiendo, es decir, ¿qué pasa? ¿Que el ciudadano español no es...? No. No. Esto es, a ver, se tienen que dar las circunstancias. En Zaragoza la prioridad era la cuestión social del plan de empleo. Sí, hay cuestiones de responsabilidades, pues bueno, no se dieron las circunstancias, pero no porque no se considerara. Yo sí que creo que si tú puedes involucrar al ciudadano, mejor que mejor, pero no se dieron las circunstancias porque el ayuntamiento lo planteó así. No considero que el ciudadano tenía que...
da un poco de protagonismo, el hombre se siente encantado de que casi ese huerto es suyo. Claro, sí. Igual los chavales de la cancha de tenis o de básquet, si tú les haces partícipes, pues igual el resultado es quizás mucho mejor. Claro. Sí, es mucho mejor. De hecho, en la pista de baloncesto, cuando se rompe la canasta, la reparan ellos mismos. Sí, no, tienes razón, sí.